Quiero compartir un mensaje. Quiero que vayas conmigo a Hechos, en el capítulo 11, versículo 26. Yo quiero que a través de esto que vamos a compartir, tú te puedas ubicar donde te encuentras. Escúchame, a través de lo que vamos a ver y de cada punto que vamos a manejar, tú puedas ubicarte en qué parte te encuentras. Porque la Biblia nos va a hablar claramente acerca de esto que vamos a predicar. Mira, vamos primero. Y conversaron todo un año allí. ¿Con quién? Con la iglesia. Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los... ¿A quiénes? Fueron llamados como Cristianos. por primera vez. Es decir, que antes de allí solamente les llamaban discípulos. ¿Sí o no? Pero por primera vez les llamaron cristianos. Ok. ¿A quiénes les llamaron cristianos? Ahora tú me vas a decir en qué etapa o parte te encuentras, en qué momento tú te encuentras hoy. Hoy en día mucha gente dice que es cristiano. Hoy mucha gente, ¿se acuerdan que hasta era un saludo que la gente de antes decía? Buenos días, cristiano. Sí, pásale, cristiano. Y era la manera como se expresaba. Hoy en día podemos escuchar que cualquier persona puede decir yo soy cristiano. Entonces hoy escuchamos que cristianos católicos, cristianos testigos de Jehová, cristianos mormones, cristianos, hasta los brujos satanistas se dicen cristianos. Entonces no solamente es pensar el que una persona pueda decir que es cristiano, sino cumple lo que la Biblia establece. Es decir, que a mí no me hace cristiano, a ti no te hace cristiano con el simple hecho de que estés aquí. No te hace cristiano simplemente el simple hecho de que estés viniendo cada 8 días. Ahora es importante, sí, la Biblia lo marca, pero vamos a ir más profundo para entender lo que es un verdadero cristiano. Es decir, que si tú entras a un gallinero, eso no te hace gallina. Si te subes a una ambulancia, eso no te hace ser una ambulancia. Entonces, el que entres a una iglesia donde se reúne la iglesia, o a un lugar donde se reúne la iglesia cristiana o de cristianos, eso no te hace cristiano. Y vamos a entender realmente esa parte. Para ser un cristiano, como dice la Biblia, número 1, quiero que vayas a Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, partiendo de esta cita, vamos a marcar que desde allí Dios nos habla que hay dos pueblos. ¿Quiénes? Los primeros que dice a los suyos vino. ¿Quién vino a los suyos? Jesús, el Mesías. Vino a su pueblo, los que le pertenecían, donde Dios siempre dijo: este es mi pueblo amado, este es mi escogido, que era el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿o no? Sí. Y Jesús venía a ellos. La promesa y las profecías era donde el pueblo de Israel tenía que esperar al Mesías. Pero cuando Jesús hizo la aparición hacia ellos, su pueblo no lo quiso
recibir. Su pueblo no lo quiso aceptar como el Mesías. Ellos no aceptaban que Él era el enviado de Dios, el que los venía a liberar, el que los venía a salvar. Ellos pensaban salir, pero de ser salvados de la esclavitud de Roma. Pero Dios se refería al pecado en el cual estaba el ser humano, en el cual estaba el pueblo de Israel. Y como vieron a un ser humano, hijo de un carpintero, dijeron: no, pues ¿cómo me va a liberar si ni trae ni ejército ni armas? Entonces por eso no los quisieron recibir. A los suyos vino y los suyos no le quisieron recibir. Ahora, había más naciones en ese entonces. Había muchas naciones. Pero Cristo no vino a esas naciones. Pero eso era el plan de Dios. El plan de Dios era que a través de Cristo se abriera una promesa para todos. Porque en ese entonces solamente había el pueblo de Dios y los gentiles, aunque fueran de otras naciones. A todos esos que eran de otras naciones les llamaban gentiles. Todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel, a los judíos, todos aquellos eran gentiles. Tú y yo pertenecemos a esta nación de México, y por lo tanto eso nos hace ser gentiles. Pero en el momento que una persona recibe a Jesús, le da el derecho de ser ¿qué? Hijo de Dios. Porque el único Hijo de Dios, el unigénito del Padre, se llama Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que toda persona que le recibe y le acepta como el Salvador, como la promesa del Padre, como Dios, nace, le da derecho de ser hijo de Dios. Allá afuera también dicen que todos somos hijos de Dios. La Biblia me dice que no. La Biblia me dice que todos somos creación de Dios. Dios nos crió a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquel que recibe a Jesucristo, que acepta a Jesucristo como Dios, Señor y Salvador, le da derecho de ser ¿qué? Hijo de Dios. Entonces esa promesa se abrió para todas las naciones que son gentiles, que no eran pueblo de Dios. Y es por eso es que hoy tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios, y que se tiene que producir esa parte. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le reciben, a los que creen en su nombre, a los que aceptan el sacrificio que Él hizo, que Él pagó por el pecado del mundo para que sea salvo. A eso les da derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero los que no le reciben, los que no creen, son creación, no son hijos de Dios. Eso nos enseñaron, pero la Biblia dice otra cosa. O yo le creo al hombre o le creo a Dios. Entonces tenemos que cambiar un poquito estas partes. Entonces, lo primero es que tiene que suceder esta parte del ser humano, que dice enseguida el versículo: los cuales no son ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no interviene un ser humano. ¿Eso quién lo determina? Dios desde allá sí sabe quién es hijo, quién es hija y quién es creación. Eso lo determina Dios. Eso no lo determinas tú ni yo. Eso lo determina Dios. Pero tú puedes estar seguro que eres hijo de Dios cuando dices: yo sí creo en Jesucristo,
Yo sé que Él vino, que siendo Dios vino a la tierra, se hizo hombre y murió por mí en la cruz en el Calvario, llevando todos mis pecados, y que Él resucitó, y que ahora Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él gobierna en mi vida. Él está en mi vida, en mi corazón, y lo que Él me diga, yo le obedezco. Porque allá afuera gente dice: yo soy hijo de Dios, y vive robando, matando y haciendo un montón de cosas. ¿Será hijo de Dios? No, es creación de Dios. Esa gente necesita reconocer a Jesucristo, necesita reconocer el señorío de Jesucristo, necesitan que se les predique el evangelio, las buenas noticias. ¿Sí? Y para eso Dios te escogió, para que tú y yo salgamos allá afuera. No que nos encerremos nada más en cuatro paredes. Allá afuera la gente necesita conocer las buenas noticias, que hay una esperanza de que su vida puede cambiar, que de su matrimonio puede cambiar, que sus hijos pueden cambiar. Y esa respuesta está ¿en quién? En Jesucristo. Ok, entonces vamos a empezar a entrar en esta parte, porque los mismos discípulos, antes de ser ¿qué? Antes de ser discípulos, tuvieron que ¿qué? Aceptar a Jesucristo, reconocer a Jesucristo. Escúchame bien, por eso te digo, ¿en qué parte te encuentras? Si tú ya hiciste esta declaración, porque me la pones en Romanos 10:9, por favor. Si tú ya hiciste esta parte, que si confesares, ¿con qué? ¿Qué tienes que usar? Tu boca. Al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Escúchame. Con esa declaración, con tu boca, en ese momento se está produciendo de parte de Dios un nacimiento, con una confesión, con una declaración de fe, con una declaración de salvación. Entonces, para llegar a ser cristiano, tengo que pasar por estas etapas, y esa es la primera, y que nuevamente lo vuelve a decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, me lo pones en el versículo 1, lo vuelve a decir un hombre, y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, era también judío. Este vino a Jesús. Te das cuenta que era un principal de los judíos. Entonces él pertenecía al pueblo judío, pero como ellos no lo quisieron recibir, este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Verso siguiente: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Ahora, él era del pueblo judío, sí, porque Jesús vino al pueblo judío, pero los judíos no lo quisieron recibir. Y por eso Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: si no naces de nuevo, al recibiéndome, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces se requiere que dentro de esta confesión de fe se produce el nacimiento espiritual, porque tú ya tuviste el nacimiento de la intervención de tu papá y de tu mamá. Pero Dios está diciendo que se requiere un nacimiento donde no es la intervención del hombre, ni interviene ni la carne ni la sangre, sino que viene de parte de ¿quién? De Dios. Dios es el que lo produce.
Entonces no nos podemos quedar en ese nacimiento nada más. Y tiene que pasar esta parte en la vida de una persona para llegar a ser ¿qué? Cristiano. Donde en ese momento, en esa confesión de fe, de aceptar a Jesucristo, se produce algo en un ser humano que era gentil, se convierte en un hijo de Dios, porque acaba de nacer primero, ya nació al reino de los cielos. Por lo tanto, si ya nació al reino de los cielos, a la familia de Dios, ya tiene un papá, y ese es Dios, porque el único Padre del reino de los cielos se llama Dios. Ese es el Padre. Por eso que en ese momento de hacer esa confesión, nos convertimos en hijos. Pasamos a ser ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Pero esa es la primera parte. Porque no es lo mismo la confesión que ser una persona que se convirtió a Cristo. Entonces mucha gente solamente se ha quedado en la pura confesión, no en una conversión. Y los discípulos tuvieron que pasar por esto. Y después pasó otra etapa. ¿Cuál fue la etapa? Se empezaron a discipular. ¿Por qué se tuvieron que empezar a discipular? Para convertirse. Porque yo cómo me convierto a lo que Dios habla si no lo escucho, lo que dice Dios. Entonces tengo que llegar a avanzar y recorrer ciertos momentos. Y una vez que me estoy discipulando, me estoy convirtiendo cada vez más ¿a quién? A Cristo. Ahora, mi pregunta, ¿cuántos de ustedes nada más han hecho la confesión? ¿Dónde nacieron? Y la gente ha dicho, es que la persona no ha nacido todavía. No, ya nació. No se ha convertido. La persona solamente hizo la confesión, pero no se ha convertido. ¿Cuándo se va a convertir? Cuando empiece a ser discipulado. Y hoy en día hay muchos cristianos que solamente hicieron la confesión de fe, asisten a la iglesia, pero no se dejan discipular. Llega el domingo, vienen, se sientan, termina, se levantan y se van. Llega otro domingo, vienen, se sientan y se van. Y así están. Y ha pasado por años. Y sus vidas, gracias a Dios, ha ido cambiando ciertas cosas en sus vidas. Pero no han cambiado total sus vidas. Porque en la medida que se estén discipulando, se van convirtiendo y va cambiando su manera de pensar. Ahora, si tú y yo nos vámonos a Romanos capítulo 12, en el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que vuestro racional culto, verso siguiente, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos o transformaos la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que experimentes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí déjame. ¿Qué tiene que pasar en la vida de una persona que hizo una confesión? Tiene que llegar al punto de renovar sus formas de pensar, su entendimiento, su razonamiento, para conocer la voluntad de Dios. Porque antes solamente tenía la voluntad de Él, la voluntad de las religiones, la voluntad de las filosofías, y no la voluntad de Dios. Porque esa es buena, agradable y perfecta. La otra no. Por eso tenemos que empezar a dejarme sentarme y recibir para empezar a renovar la forma de pensar ahora. Y eso me va haciendo un ¿qué? Un discípulo. ¿Estamos
Pero si la persona no se dispone, porque eso ya depende de quién, de ti. Y a veces muchas personas no se disponen porque dicen: es que tengo trabajo, es que tengo familia, es que tengo que ir con un amigo, voy a la fiesta, y esto, y para todos se le ponen peros. No te dispones. Por eso mucha gente solamente se ha quedado en una etapa nada más. No avanza de ahí. Y si es un hijo de Dios, si es una hija de Dios, pero no se ha convertido, porque sigue pensando igual como antes pensaban, sigue hablando igual como antes hablaban, sigue actuando igual como antes actuaban, porque no ha renovado su ¿qué? Su entendimiento. No ha conocido realmente lo que Dios dice. Y por eso allá afuera ves a muchos que se dicen cristianos, pero no son cristianos. Porque para llegar a ser cristiano tenían que reunir ciertas características. Por eso a los discípulos les llamaron cristianos. Ahora, tú eres un discípulo de Cristo, pues déjate enseñar por Jesús, porque lo que vamos a hacer en los discipulados es enseñarte lo que dijo, las enseñanzas de Jesucristo. Y si tú te dejas enseñar por tu maestro, que es Jesús, entonces eso te hace un discípulo. Pero si tú no te dejas enseñar, ¿cómo puedes decir que eres un cristiano? Si primero tienes que ser un discípulo, para que seas ¿qué? Cristiano. El problema es que mucha gente lo quiere usar nada más el término, como decir soy cristiano, pero allá afuera vive como antes vivía, y vive como el mundo vive allá. Habla igual, con vulgaridades, con groserías, mintiendo, robando, alcoholizándose, drogándose. Y lo ven aquí, que llega y dice: es que es cristiano, mira a los cristianos. No han entendido lo que es el cristianismo, el verdadero cristiano. Tiene que pasar por un proceso. Y hay que ir separando cada parte de lo que la Biblia me habla para entender realmente. Por eso es que hoy también mucha gente se dice: es que yo soy cristiano, es de tal religión, de tal de esto, soy cristiano. No, eso no me hace cristiano, porque para ser cristiano tengo que ser un discípulo de mi maestro, que es ¿quién? Jesús. Y si no, solamente me quedé en una confesión, no en una conversión. ¿En qué etapa te encuentras? Realmente en ser nada más uno que confesó a Cristo donde nació, o realmente si hay una conversión en tu vida. Y en esa conversión en tu vida es que tú dices que tienes que entrar en un discipulado para que seas un convertido y puedas ser un ¿qué? Un cristiano. Y ahora sí digas: miren, pues ahí están mis frutos. ¿Por qué? Porque la gente cuando los veía, ¿qué decían? Ese habla como Jesús, ese hace las mismas cosas que Jesús, él es un cristiano, él es un seguidor de Cristo, porque lo oían, ¿no? ¿Cómo van a decir que una persona que viene aquí, que se dice cristiana y habla ya otras cosas, mismo que digan, ese habla como Jesús? No, pues está hablando como el mundo. Entonces se tienen que haber ciertos ¿qué? Frutos. Por eso es por sus frutos los vas a conocer. Entonces no todo el que me diga soy cristiano. No, todos pueden decir. Es más, la Biblia dice esto: ¿crees en Dios? Es más, ¿cuándo? Santiago 2:19. Porque mucha gente dice: es que yo sí creo en Dios. Santiago 2:19 dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien, es correcto. Pero también ¿quién es? Los demonios creen. Es que yo creo en Dios. Entonces también es cristiano el diablo porque cree en Dios. ¿A que no? No, entonces no es porque digas yo creo.
No, también el diablo cree en Dios. Eso no lo hace cristiano. ¿Sí estás entendiendo? Va más allá. No te quedes en el puro nombre. Mucha gente se quiere esconder en el nombre y no se esconde en la persona de su maestro. El nombre no. Por eso te decía que eso no me hace cristiano. Tengo que reunir ciertas características y presentar que frutos de una conversión. Por eso Juan el Bautista decía, hacer frutos de ¿qué? De arrepentimiento, cambios, transformación. Yo espero que te lleves esto en tu vida y te examinas dónde te encuentras. Y si tú no te has dejado discipular, es tiempo de que comiences. No te quedes allí. La iglesia, nosotros como pastores Fuente de Vida, te seguimos ofreciendo lo mismo. Vamos a comenzar los discipulados. Si tú ya fuiste a un seminario y nunca te incorporaste, o si lo hiciste 3 o 4 clases y después te retiraste, necesitas organizarte y necesitas disciplinarte para que empieces a pasar un proceso de discipulado, para que escuches a tu maestro. No te quedes en esa parte pensando que tú eres cristiano nada más el nombre. No, tienes que pasar por un proceso, pasar por etapas, y tienes que presentar frutos.